Si no has perdonado a alguien, escucha esto. Estás pagando tú una deuda que debería pagar otra persona. Y lo peor es que ni siquiera te has dado cuenta. Mientras tú pagas, tu vida se va drenando en silencio. La Biblia lo advirtió hace siglos, pero casi nadie lo toma en serio. Mirad bien, no sea que brote alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. No dice que el rencor se queda quieto, dice que crece, que se mete en todo, que contamina. No es una emoción, es una raíz. Y lo peligroso de una raíz es que no la ves hasta que ya tomó todo. Porque lo que te pasó no se quedó en ese momento, se quedó en ti, en cómo reaccionas, en cómo interpretas a los demás, en cómo duermes, en cómo piensas cuando estás solo. No estás recordando el pasado, lo estás viviendo otra vez. Cada vez que vuelves a esa escena, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo ahora. Se activa, se tensa, se prepara. No distingue entre memoria y realidad. Por eso te cansa, por eso te pesa, porque no es un recuerdo, es un ciclo. La persona que te hizo daño probablemente ya siguió con su vida, pero tú sigues pagando. Y no porque tengas que hacerlo, sino porque no has soltado. Ahora míralo de frente. ¿De verdad quieres seguir dándole ese poder a algo que ya terminó? Porque eso es el rencor, poder en manos del pasado. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es reconciliar, es renunciar a cobrar. Y eso es lo que nadie quiere hacer, porque sientes que si sueltas, pierdes, que si perdonas, el otro gana, que si dejas ir, estás traicionando lo que te hicieron. Pero aferrarte no te protege, te encierra. El verdadero esclavo no es el que fue herido, es el que no puede soltar. Entonces la pregunta es directa, ¿quieres tener razón o quieres ser libre? Porque hay momentos donde no puedes tener ambas cosas. Tener razón alimenta el orgullo, pero soltar alimenta la vida. Y aquí necesitas ver algo más profundo. La Biblia no te dice que perdones para que el otro esté bien, te dice que perdones porque el rencor te destruye a ti, porque esa raíz no se queda en una sola persona, se extiende, empieza con un nombre y termina afectando todo, tu familia, tus relaciones, tu forma de confiar. Imagínalo. Han pasado años, no le hablas a esa persona, tal vez es alguien de tu familia, tal vez alguien que fue importante. Ya ni recuerdas exactamente por qué empezó todo, pero el peso sigue ahí. No lo dices, pero se siente en las conversaciones incómodas, en los silencios largos, en esa tensión que aparece sin razón aparente. Ahora escúchalo bien. Si esa persona cambiara mañana, si viniera, se disculpara, hiciera todo bien, tu dolor no desaparecería automáticamente, porque el problema ya no está afuera, está sembrado dentro. Y eso es lo que nadie te dice. El perdón no empieza cuando el otro cambia, empieza cuando tú decides dejar de seguir conectado a eso. La mayoría falla aquí, espera una señal externa para tomar una decisión interna, y por eso pasan años. Y hay alguien en la Biblia que vivió esto antes que tú. José fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, abandonado, olvidado. Años después, cuando tuvo poder para vengarse, hizo algo que no es natural, los perdonó. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque entendió algo más grande. Si no soltaba, todo ese pasado iba a seguir gobernando su vida. Y cuando finalmente los tuvo enfrente, no habló desde el rencor, habló desde la libertad. Eso no fue emoción, fue decisión. Y eso es el perdón en la vida real. No es un momento bonito, es una guerra interna. Es cuando el recuerdo vuelve y decides no convertirlo en residencia. Cuando el enojo sube y decides no hacerlo identidad. Cuando podrías seguir cobrando, pero eliges soltar la deuda. Una vez y luego otra y luego otra. Así es como se arranca una raíz, no de golpe, sino dejándola sin alimento hasta que pierde fuerza. Y en ese proceso pasa algo que cambia todo. El dolor sigue ahí, pero ya no manda, ya no dirige tus decisiones, ya no define tus reacciones, ya no ocupa todo el espacio. Empiezas a respirar diferente, a pensar diferente, a vivir sin esa tensión constante que antes ni siquiera sabías que cargabas. Eso es libertad, no que el pasado desaparezca, sino que pierde autoridad. Por eso Dios insiste tanto en el perdón, no como regla, sino como rescate,
porque sabe lo que pasa si no lo haces. Sabe que el rencor no se queda en el pasado. Sabe que si no lo cortas, se convierte en parte de ti. Y Dios no quiere que te conviertas en eso. Quiere que seas libre. Pero la libertad exige algo que cuesta: soltar. Y no, eso no significa volver a confiar en quien te dañó. No significa permitir lo mismo otra vez. No significa borrar lo que pasó. Significa que ya no vas a seguir pagando por ello, que pones límites sin odio, que recuerdas sin quedarte atrapado. Eso es poder, no controlar lo que otros hicieron, sino decidir qué haces tú con eso. Y si no sabes cómo empezar, hay algo que puedes hacer ahora mismo, en silencio, sin palabras perfectas, solo decirlo como te salga. Pide ayuda para soltar, porque hay cargas que no se rompen solo con fuerza, se sueltan con rendición. Ahora vuelve a ti, a eso que todavía pesa, a ese nombre que evitas, a esa escena que aparece sin avisar. No necesitas más tiempo, necesitas una decisión, no perfecta, pero real, porque cada vez que eliges soltar, rompes una parte de la cadena. Y llega un momento donde ya no te ata, donde ya no pesa igual, donde ya no manda. Soltar no cambia el pasado, pero seguir cargándolo sí está destruyendo tu presente.